¿Te has preguntado alguna vez por qué las escuelas modernas enseñan tan poco de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo? Especialmente una que introdujo tantas cosas que usamos hoy en día. Hay tanto misterio con ellos sobre quienes estuvieron en Mesopotamia, lo que es hoy el Irak moderno. Estos son algunos de sus aportes: el calendario moderno basado en los ciclos lunares, el sistema de conteo hexadecimal, la rueda, el arado, los sistemas de riego como diques y canales, veleros e incluso tienen el primer idioma conocido y la evidencia de la primera escritura. Estas son muchas contribuciones para la humanidad. Entonces, ¿por qué no se nos enseña más de esta cultura tan avanzada e influyente? Bueno, ata los cabos y verás por qué es tan ignorada. Para comenzar, te hablo de los sumerios. Ellos fueron precisos en la creación de muchos sistemas avanzados. Sin embargo, interpretamos su historia como mera mitología. La razón de esto es porque si le diéramos la misma credibilidad a su historia escrita, estaríamos inventando una versión totalmente diferente de nuestros orígenes y estaríamos pensando mucho más sobre nuestro futuro. En 1849, un arqueólogo británico descubrió 14 tablillas hasta la fecha. Estos son los escritos más antiguos conocidos y se remontan al siglo 24 a.C. Si bien las historias sobre ellos comparten gran parte de lo que dicen otras escrituras antiguas, dan un nuevo giro a muchos textos sagrados. Las tablillas dicen que los creadores del mundo, el jardín del Edén, Adán y Eva, fueron nuestros dioses politeístas, seres de otro mundo o simplemente extraterrestres. Las primeras 2 tablillas explican quiénes eran y de dónde eran. La tercera tablilla habla de los 6 días de creación o asentamiento en la Tierra. Luego, explican cómo la raza humana fue manipulada genéticamente por estos seres y que no evolucionó al azar. Incluso la tecnología que los sumerios nos dieron vino de estos seres. Ya ven que los sumerios tienen mucho que decir para con nuestra cultura. Conozcamos un poco de esas tablillas antes de que entremos en más materia. Según las tablillas sumerias, hace 445,000 años, los dioses creadores, como les llaman, vinieron a la tierra, donde vivían los animales salvajes y no domesticados, y primeros antepasados del hombre. Se les llamó Anunnaki, que significa que vienen del cielo a la tierra. Estos seres habitaban un planeta en una órbita distante llamado Nibiru, que solo ingresaba a nuestro sistema solar cada 3.600 años. Describe a Nibiru que era varias veces el diámetro de la Tierra y era rico en óxido de hierro, que hacía que sus ríos y mares se vieran rojos. Según las tablillas, la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse y se convirtió en un lugar hostil para la vida, y para arreglarlo los habitantes necesitaban un elemento importante para su atmósfera: el oro. Estos son algunos hechos interesantes. Hay pruebas de que las nanopartículas de oro pueden estar para reparar el ozono dañado, protege de la radiación y explica por qué la NASA utiliza láminas de oro en sus estaciones espaciales. La NASA presuntamente tiene conocimiento de 8 planetas oficiales en nuestro sistema solar. Hay mucha especulación sobre la órbita tambaleante de 2 planetas, lo que apunta a la posible atracción gravitatoria de una masa muy grande que aún no se ha descubierto. Ahora, la detección de esta masa se remonta a décadas atrás, pero en octubre del 2017, la NASA publicó que ahora hay 5 líneas diferentes de evidencias que apuntan a la existencia del planeta noveno. Si quitas esta explicación e imaginas que el planeta noveno no existe, entonces generarás más problemas de los que resuelves. Claramente hay potencial de otro planeta por descubrir en nuestro sistema solar. Cuando llegaron los Anunnaki, fueron capaces de vivir vidas que se extendieron durante cientos de miles de años. Crearon un asentamiento minero que llamaron Eridu, Estación Terrestre 1, con un líder llamado Enki. En las tablillas es descrito así: después de que la realeza descendió del cielo, estaba en Eridu. Estos visitantes no venían solos. Trajeron otra raza extraterrestre a los que llamaron los Igigi, como sus esclavos. Los Igigi fueron considerados inferiores
y sirvieron a los Anunnaki, extrayendo oro. A medida que las civilizaciones crecían, los Igigi soportaron un arduo trabajo, y esta historia es consistente con las tablillas babilónicas del siglo XVIII a.C. Después de muchos siglos, los Igigi se rebelaron, creyendo erróneamente que podrían vencer a sus opresores. Su derrota casi completamente aniquiló a la raza, dejando a los Anunnaki sin fuerza de trabajo. Incapaces de reemplazarlo, el gobernante Anu ordenó a su hijo Enki que fuera el ingeniero genético de una nueva raza de esclavos, lo suficientemente inteligentes como para realizar un trabajo complejo, pero que fuera subordinado por los Anunnaki. Sus experimentos se relatan en detalle y se crearon muchas criaturas únicas. Enki lo logra finalmente y el resultado es un híbrido entre los hombres de la caverna, Homo erectus, y los mismos Anunnaki. Este híbrido lo llamamos Homo sapiens. Las tablillas llaman al primer hombre el Adamu, en hebreo Adam significa hombre. Los Anunnaki pusieron al Homo sapiens a trabajar en las minas en otras partes de Mesopotamia. La palabra semita abod o adoración literalmente significa trabajar para. Por lo tanto, el hombre primitivo no tuvo más remedio que adorar a sus dioses. Según textos y criptografías en comparación con el hombre, estos Anunnaki que sabemos que vivieron durante siglos eran gigantes en comparación con el Homo sapiens, debido a que su propósito principal en la vida era servir a los Anunnaki, a cambio tenía reuniones sociales. Hablaban de asuntos académicos y tecnología, todo se ve claro en las tablillas. Los 9 esclavos humanos eran estériles, pero a medida que aumentaba la demanda de mano de obra, fueron rediseñados para que se pudieran reproducir. Esto llevó a la superpoblación, por lo que más tarde muchos humanos fueron desterrados de la seguridad de las ciudades, y esto dio paso al jardín del Edén y el desierto del paraíso. A medida que los humanos evolucionaban en inteligencia, algunos de los líderes Anunnaki se pelearon con los humanos. Muchos niños resultaron de estas uniones prohibidas entre razas que llamaban gigantes de la antigüedad. Las tablillas dicen que el líder de entonces quería asegurarse que ningún ser humano se alzaría para gobernar a Nibiru, y el mestizaje aumentaba ese riesgo. Si bien las poblaciones humanas aumentaron durante miles de años, descubrieron que la naturaleza tenía un plan para controlar la sobrepoblación. Una órbita de Nibiru crea estragos en el sistema solar. Nibiru se llama Destructor en un antiguo evangelio encontrado en Escocia, que fue omitido del texto bíblico, encontrado en el Mar Muerto. Los hombres olvidan los días del Destructor. Solo el sabio sabe a dónde fue y que regresará a la hora señalada. El Destructor es brillante y feroz, siempre cambiante. Era una apariencia inestable, un cuerpo feroz de llamas. Aunque indica que Nibiru generalmente pasa sin causar daño, las tablillas describen un evento catastrófico que ocurrió cuando Nibiru se acercaba a la Tierra. Conocemos esto como el diluvio o el gran diluvio. Primero, se vieron manchas negras en la superficie del Sol. El campo magnético de la Tierra se debilitó. Las temperaturas subieron y las capas de hielo comenzaron a derretirse. Durante el día antes del diluvio, la Tierra retumbaba gimiendo. En las noches antes de suceso, en los cielos se vio a Nibiru como una estrella resplandeciente. Esto suponía una oportunidad para deshacerse de los humanos que consideraban indignos. Regresó a Nibiru. Pero muchos Anunnaki decidieron quedarse en sus naves alrededor de la Tierra y fueron testigos de la inundación en la Tierra. Entonces hubo oscuridad durante el día, y en la noche la luna, como un monstruo, fue tragada. La Tierra comenzó a temblar por una fuerza desconocida. En el resplandor del amanecer, una nube negra surgió en el horizonte. La luz de la mañana se convirtió en oscuridad. Luego, el sonido de un trueno retumbó y un rayo iluminó el cielo. Ese día, inolvidable, comenzó el diluvio, con un rugido. En ese punto, las enormes capas de hielo del Polo Sur colisionaron y cayeron al océano. Esto habría creado tsunamis en todas partes, viajando al norte hacia las minas de oro y al sudeste de África. El maremoto siguió hacia el norte hasta que alcanzó y sumergió la ciudad de Edén, uno de los primeros asentamientos Anunnaki en la Tierra,
que ahora se encuentra en algún lugar del fondo del Golfo Pérsico actual. Enki, viendo lo sucedido con el cataclismo, sintió simpatía por sus creaciones, instruyó a sus elegidos a construir botes. Entre estos pocos humanos estaba Noé y su familia. Una gran tormenta con fuertes lluvias comenzó. El maremoto siguió barriendo la tierra durante 7 días, hasta que finalmente se detuvo, pero las fuertes lluvias continuaron durante 40 días y noches. La historia del diluvio o la gran inundación está registrada en casi todas las civilizaciones de nuestro planeta. Las muestras principales de hielo tomadas de Groenlandia y la Antártida ilustran que en el punto álgido de la última edad de hielo, los niveles del mar eran de 425 pies más bajos que ahora. Lo indica que el nivel del mar ha aumentado. Después del diluvio, comienza la construcción de un nuevo puesto espacial. En el texto se describe cómo los Anunnaki hicieron sus edificios de acuerdo con la posición de las estrellas. Deja que el corazón de la llanura, el cielo refleje, una vez que Enki estuvo de acuerdo, Enlil desde los cielos de la distancia tomó medidas. De hecho, las pirámides que se cuestionan hoy, que son más antiguas de lo que se creyó inicialmente, y muchos otros elementos atractivos están, de hecho, alineados con las estrellas. Cuando los Anunnaki finalmente dejaron la Tierra, su influencia había llegado a todos los rincones del mundo, desde Mesopotamia hasta la India y América del Sur. Antes de irse, le dieron a la humanidad la raza sumeria que estaba avanzada para su época. Había aparecido de una gran manera repentina como una cultura madura y altamente organizada. Los Anunnaki les enseñaron a los sumerios su forma de vida y establecieron monarcas. Ahora, esto es muy interesante. Los reyes actuarían como emisarios en la tierra y gobernarían a las personas de acuerdo con principios antiguos, desconocidos para el hombre. Las líneas de sangre reales fueron genéticamente manipuladas por los Anunnaki. Algunas personas especulan que los Anunnaki han logrado engañosamente controlar la Tierra a través de la crianza selectiva de la nobleza durante siglos y milenios. Otros creen que un día, cuando Nibiru esté más cerca del planeta, los Anunnaki regresarán para establecer el dominio sobre la raza esclava que crearon. Esto explicaría el secreto en torno a la historia registrada de Sumeria. Los Anunnaki hoy. Se manejan teorías de que muchos Anunnaki viven entre nosotros. Algunos dicen que por error se quedaron dentro de humanos y por eso no pudieron irse. Se dice que efectivamente hay dioses antiguos reencarnados entre nosotros, algunos de ellos en un proceso de reciclaje para deshacerse de viejas pasiones e idolatrías, eliminando capas de suciedad de la conciencia, y se volvieron sabios inmensos como Buda. Esto tiene sentido cuando se analizan los textos sumerios. Se ven dos polaridades. Hubo Anunnakis buenos y hubo Anunnakis malos. Se dice que Enlil y Anun son los dioses de la tierra, y Enki no está de acuerdo con la esclavitud para con los humanos. Lo que busca Enki es liberar al hombre y hacerlo libre, y a lo largo de la historia está la estela de Enki. En todas las culturas la vemos, esa serpiente del conocimiento, la buena, la que nos libera y trasciende a otros planos. Desde los faraones a los monarcas de hoy en día, hay sospechosos Anunnaki, poderosos seres. Los monarcas son el cerebro de muchas de las cosas que suceden en el mundo. Son seres que tienen conexión energética, que dirigen los seres que están en otros planos. Los dioses antiguos que intentaron ayudar al ser humano pueden ser los reencarnados. Los Anunnaki negativos siguen hoy controlando a la humanidad. Creen que por derecho propio les pertenece a ellos. Los escritos de Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin nace en Bakú, de Azerbaiyán, el 11 de julio. Fue un escritor y pseudocientífico, autor de una serie de libros que promueven la pseudocientífica teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki, Nefilim o gigantes, que procederían del planeta Nibiru que existe en nuestro sistema solar. Aunque sus teorías han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo con la traducción de los textos antiguos y la comprensión de la física, él interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en varias tablillas de arcilla que se encuentran en diversos museos del mundo. Él habla de una interpretación donde hay una creación humana, según la cual
seres extraterrestres son los responsables del inicio y evolución de la especie humana. Las interpretaciones han sido desacreditadas por expertos en lenguas antiguas. Uno de ellos es Michael Heiser, quien señala errores e inexactitudes en las traducciones de Sitchin. El profesor Ronald Fritze, en su libro Conocimiento Inventado, Falsa Historia, Falsa Ciencia y Pseudoreligión, dice que tiene el signo sumerio Dingir, que significa los puros de los cohetes humeantes, añadiendo que la asignación de significados o palabras antiguas por parte de Sitchin es tendenciosa y frecuentemente forzada. Sitchin publicó varios libros, expuso ideas como el 12º planeta presentado en 1976, añadió otros estudios en otros libros, descubrimientos, exposiciones, habló de lo que hemos nombrado ya y el planeta que cada 3.600 años se acerca. Según las teorías de Sitchin que se basan en sus investigaciones, Nibiru, Marduk para los babilonios, fue capturado en la órbita de Neptuno. Ingresó al sistema solar contrariamente al sentido en el cual giran los otros planetas, en contra de las agujas del reloj, y varios satélites del planeta incluso impactaron con la Tierra y le partió en dos, la desplazó de la órbita natural. Con el tiempo, el planeta fue adquiriendo la forma como la conocemos hoy en día y los restos de la colisión serían el cinturón de asteroides. También habla de los Anunnaki que crearían a los humanos para trabajar como esclavos en las minas africanas y en otros lados del planeta como Mesoamérica y América del Sur, todo con la finalidad de obtener oro. Según la reinterpretación, los de cabeza negra de Sumeria fueron creados por esos seres al mezclar la esencia de vida del hombre y mujer simios y los Anunnaki. El hombre del proceso era fijar sobre la criatura ya existente la composición genética interna de los Anunnaki, es decir, implementar mejoras en el hombre y mujer simios por medio de la manipulación y adelantarse a los acontecimientos evolutivos dando vida al hombre. También habla de que la realeza mesopotámica es una combinación de dioses y humanos que eran descendientes directos del dios solar Shamash, la civilización extraterrestre que creó la humanidad. Hay algunos escritos que fueron descifrados dando lugar a una teoría increíble. Estos lo descubrirá el especialista en lenguas muertas Sitchin. Hace 3.900 millones de años, el astro Sol que tenemos, seguramente por su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso a nuestro sistema solar. Este planeta con tonalidades rojizas e inmenso, que se puede comparar con el inmenso Júpiter, tenía el nombre de Nibiru. Este planeta, formado en otro sistema solar, se había metido en el nuestro. Cuando se desvió de su órbita, esto originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que estaba en colisión con el planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este contaba con 11 satélites. El mayor era Kingu, la Luna. Por entonces había solo 8 planetas que los sumerios llamaban Mumu, Mercurio, Lahamu, Venus, Lamu, Marte, Tiamat, Kishar, Júpiter, Anshar, Saturno, Anu, Urano y Ea, Neptuno. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos se ve cómo algunos planetas surgen de otros cuerpos celestes. Sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasa cerca de Anshar, Saturno arranca uno de los satélites del campo gravitatorio y lo desplaza a las afueras del sistema solar. Este satélite se conocía como Kaga, que es Plutón hoy. Nibiru choca con Tiamat y deja al último sin vida, pululando sin rumbos por el sistema solar. Después de 3.600 años, Nibiru regresa al sistema para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda ocasión vuelve a golpearlo y lo fracciona en dos. Una de esas partes es nuestro actual planeta Tierra. El otro sería el anillo de asteroides que separaría los astros internos de los externos. Los Anunnaki contaban un año niburiano como un shar, lo que sería para nosotros 3.600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar la vuelta a la órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Para los Anunnaki de Nibiru,
Esos 3600 años solo representan uno en su calendario. La pregunta que surge es que oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru y surge la duda de si se acerca una catástrofe de grandes magnitudes. La sistemática desinformación que tenemos con los medios de comunicación junto al cerrojo de algunos organismos del Estado nos pone en un grado de vulnerabilidad en torno a la veracidad que tenemos. El avistamiento entre dos soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái, viendo un amanecer con un brillante planeta no reconocido, sonidos estruendosos en distintos puntos del globo que vienen de las alturas, todo esto ha desconcertado y no hay explicación oficial. Son muchas las teorías al respecto, muchas hipótesis, pero la inmensidad de esto es tan abrumadora como concreta. Las tablillas de Irak. En estas tablillas se encuentra la verdadera historia del ser humano. El especialista en lenguas Sitchin dedicó más de 30 años en la traducción de ellas. Por eso publica su primer libro en 1976, donde descifra los textos de los sumerios. Habla del 12º astro Nibiru, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3.600 millones de años. Los habitantes Anunnaki vinieron a la Tierra hace miles de años buscando oro y minerales. Muchas escrituras muestran la avanzada ingeniería genética y fueron quienes dieron pie a la raza humana. Esta es la historia que ignora la ciencia oficial. No lo hace porque aceptarla es invalidar la teoría de la evolución de Darwin, cuyas bases son indemostrables pero aceptadas ciegamente por el sistema. Es un principio basado en la manipulación para encubrir las evidencias de los orígenes extraterrestres. Hay científicos y arqueólogos que han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos han vedado. Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias. Está en la apertura de cada persona a aceptar o no la teoría de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad, los sumerios. Tenemos la triada de los dioses sumerios, que era encabezada por An, dios del cielo y rey de los dioses, que gobernaba a los cielos decretando las leyes en la tierra. Estaba casado con Antu, tenía 2 hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por suceder el trono. An era presentado como una estrella y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ku. Enlil, dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria, un ser colérico que hacía las veces de canciller militar, arrogante y dictador. Solo le gustaban las conquistas de la tierra para gobernar más. Enlil odiaba a los hombres, intentó destruir la raza humana. La prueba más popular es el diluvio universal. La rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser Enlil hijo de Antu, fue heredero al trono de la manera forzosa. Los símbolos eran una corona de 7 estrellas, las Pléyades. El centro de culto fue en la ciudad de Nippur, donde estaba el ojo que explora la tierra. Enki, el señor de la tierra y de las aguas y mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, por medio de la cual diseñó y creó al ser humano. Manipuló el ADN para mejorarlo por medio de distintos intentos. Era el único dios sumerio que se podría considerar benéfico para la humanidad. Se distinguía por la sabiduría y filosofía espiritual. Es quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció las enseñanzas en agricultura, astronomía, astrología. Fue un ingeniero marítimo que pudo manipular las aguas para abastecer a pueblos con sed. Dado que fue el creador del hombre, Enki sentía devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de la vida en la tierra. En más de una oportunidad arriesgó su vida en pos de proteger la tierra de ataques de otros dioses que solo querían devastarla por completo. La llegada. La primera expedición Anunnaki que llega a la Tierra es, según las tablillas, una comitiva de 50 Anunnaki liderados por Enki, quien es enviado por su padre An. La idea era la de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico
para de esta forma construir una gran refinería para extraer oro y minerales. Los Anunnaki enfrentaban un grave problema en su ecosistema. En el planeta Nibiru, los rayos ultravioletas del Sol y de la galaxia estaban causando estragos debido a la capa de ozono débil. Necesitaban oro para poder sobrevivir. Enki pide permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. El nombre fue Eridu, lo que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresa a Nibiru, siendo ahora Enlil quien se encarga de intentarlo de nuevo. Entonces fue en Apsu, la fuente primordial que en el norte de África recibe a 600 Anunnaki. Según las tablillas, los hombres que llegan del cielo fundan 7 bases operáticas en la Mesopotamia meridional. Sitchin pudo describir que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir las naves espaciales que venían de Nibiru. Ninhursag, diosa madre de la tierra, aparece con la finalidad de poder seducir a uno de los hermanos, Enlil o Enki, porque si uno de ellos le daba un hijo, pasaría a ser heredera del trono. Ella mantuvo relaciones con ambos y dio a luz a muchos hijos. El nacimiento del hombre. Mientras Enki sigue con la extracción de minerales, los encargados de la misión empiezan a organizarse para protestar por las condiciones de trabajo. Dicen que ellos son astronautas, no mineros esclavos. Cuando Enlil acude a las minas en una inspección rutinaria, estalla una revuelta. Los mineros Anunnaki organizan un motín, queman herramientas y van en tropel a la casa de Enlil. Allí se comunica con su padre para decirle que se acababa el suministro de oro, que las minas estaban cerradas y los Anunnaki no querían obedecer. El soberano An acepta las peticiones de los subordinados, suspende la actividad minera y es allí donde Enki sostiene que crearía un hombre donde poder insertar el gen Anunnaki. Había pensado en el Homo erectus, habitante primitivo pensado como un híbrido para poder cruzar las especies. Es ahí donde se alteran las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podía tener el experimento. El Consejo aprueba la iniciativa y argumenta que cree un Lulu, que es un esclavo primitivo. Se establecen plazos cortos y junto con su hermana Ninhursag, especialista en genética, comienzan a trabajar en un homínido hembra para extraer el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. Al inseminarlo es reimplantado en una hembra Anunnaki y se repite el proceso varias veces, dando hombres y mujeres con capacidad mental ilimitada, algo que condicionaría el uso de las herramientas correctamente. Es por esta razón que Enki se encuentra en su laboratorio de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens y hacerlo más longevo e inteligente. Para eso, usa su propio semen y entonces nace Adapa, al que los textos bíblicos llaman Adán, quien tenía la capacidad de reproducirse. Esto enfurece a Enlil, que solo tenía la idea del hombre como elemento de fuerza sin razonamiento y sin capacidad para duplicarse. Los dioses dejan la explotación para enseñarlos a cultivar campos, recitar poesías y danzar y cantar para ellos. Esto hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes para que tengan la actividad dentro de los templos de adorar a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de esos visitantes espaciales es gracias al hallazgo de unas 25,000 tablillas que relatan en detalle cómo la civilización llegó a la Tierra hace 445,000 años, creando al humano hace unos 300,000. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes eran los Anunnakis, sabemos que, si bien eran considerados dioses, no lo eran medularmente, tampoco eran ángeles o demonios. Podemos tomarlos como una civilización avanzada en temas de física y tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. ¿Era Jesús un Anunnaki? ¿Qué nos esconde la Biblia? ¿Cuánto sabemos de nuestros orígenes como raza humana?
De aceptar el mundo con la teoría Anunnaki se hubiera nublado el monoteísmo occidental, el control religioso sobre el Estado y se habrían puesto en duda la teoría de Darwin. Esto responde a por qué la historia ha borrado y ninguneado muchos de sus orígenes y ha nombrado esto como si fuera una novela mitológica.